hermano. Y hoy voy a tener la oportunidad de compartir el libro de Mateo, capítulo 10. Y antes de comenzar a abrir, a estudiar este libro, quiero tomar un tiempo para poder compartir un poquito de un evento que está pasando ahorita, o no es un evento, o sea, es algo que está pasando en gravedad en todo el mundo. Como ya saben, han oído de la coronavirus. La coronavirus es un virus, ¿verdad?, que se está regando por todo el mundo. Y lo que vamos a hablar hoy está relacionado con esto. Porque ahorita en China hay como más de 79,000 personas que han sido confirmadas que tienen el virus. Y también hay como más de 2,800 personas que han muerto, ¿verdad? Y hay que poner a estas personas en oración, las personas que están pasando por esto y las familias, porque sabemos que es algo grave. Pero podemos ver la mano de Dios a través de estas cosas que pasan. Y algo que quería compartir esta mañana es de que allá en China es un lugar donde es un país comunista, ¿verdad? Un lugar donde la gente no puede estar predicando en la calle con la Biblia porque no es prohibido que diga. Y lo que pasa es de que cuando las iglesias se juntan, ah, ellos los llevan a la prisión. Entonces, lo que está pasando ahorita es de que hubo una puerta que se abrió. Unos cristianos misioneros fueron a China, ahí a Wuhan, porque es donde comenzó, es el origen de este virus. Y están predicando, están trayendo esperanza a la gente. Y es algo increíble porque este es un lugar donde las puertas estaban cerradas, ¿verdad? Y aquí están estos misioneros, no sé si han mirado ustedes ese reporte, pero están todos vestidos de un uniforme amarillo, ¿verdad? Repartiendo mascarillas para que se protejan del virus. Pero no nomás eso, les están dando unos folletos con el mensaje de Dios y están dándoles esperanza a las personas, ¿verdad? Y sí, gloria a Dios por eso, porque sabemos que aquí hay mucha necesidad. Y lo increíble de eso también es de que las autoridades están mirando esto. Ellos dieron permiso para que se hiciera, ¿verdad? Entonces también es no nomás testimonio para las personas que viven ahí y que están sufriendo, pero también es un testimonio para las autoridades, ¿verdad? Ellos están mirando cómo estas personas ah, se están arriesgando a ser también ellas infectados del virus, pero miran que es importante llevar el mensaje de Dios ahí, ¿verdad? Porque Dios los envió ahí a ellos. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Y está relacionado con el estudio porque tiene que ver con los discípulos que son enviados para predicar en medio del peligro y de la persecución. Este capítulo tiene que ver con las instrucciones de Jesús a sus discípulos antes de ser enviados a predicar el Evangelio. Pero antes de ver esto, creo que también es igual de importante saber cuál es la razón de hacerlo, cuál es el motivo de ser enviados. En el tiempo que Jesús caminó en la tierra, los líderes espirituales de ese tiempo ahí en Israel eran corruptos. Ellos estaban desviando a su pueblo. Eran líderes que estaban buscando su propio interés. Ellos estaban siguiendo una religión y no estaban obedeciendo a Dios. Estaban espiritualmente muertos. Pero Dios no dejó las cosas así, porque Dios ama a todos y Él no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda. En el tiempo del profeta Ezequiel, hubo unos líderes igual que estaban desviando al pueblo de Israel. Y el profeta habló contra los líderes de este tiempo. Y podemos ver esto en Ezequiel capítulo 34, versos 10 al 11. Y dice así: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar a las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas,
y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Jesús es nuestro buen pastor y trae esperanza al pueblo de Israel como lo hace hoy en día en su iglesia. Y si recordamos, cuando estábamos estudiando el libro de Mateo, capítulo 9, Jesús mostraba su poder, cómo Él sanaba a los enfermos, cómo Él tenía poder sobre todas las cosas. De modo que su mensaje y los milagros que Él hacía, llevara a la gente a que se arrepintiera de sus pecados y para tener paz con Dios. Luego aprendimos que el ministerio de Jesús estaba creciendo. Poco a poco la gente se estaba juntando y era una multitud que estaba creciendo. Y había gente que miró los milagros, dudaron y lo rechazaron. Pero también había gente que fueron testigos de estos milagros, fueron sanados y recibieron a Jesús por fe. Y esas personas necesitaban ser administradas y necesitaban también seguimiento en su nuevo caminado de fe. De toda manera, Jesús estaba causando un gran impacto en las ciudades. La gente murmuraba y estas noticias corrieron por muchos lados, así que su ministerio de Él estaba creciendo. Y esto nos lleva al fin del capítulo 9 de Mateo, donde dice que Jesús vio estas multitudes y Él tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas desamparadas, ovejas que no tenían pastor. Entonces, como se pueden imaginar, la necesidad de organizarse y atender a las ovejas llegó. Jesús le dice a sus discípulos que los obreros son pocos y la cosecha es mucha. Luego les dice a sus discípulos orar para que Dios de la cosecha envíe obreros a la cosecha. Ahora, ¿qué pensarían los discípulos cuando Jesús les estaba diciendo esto? ¿Lo tomaron para ellos mismos o tal vez oraron para que Dios mandara a otra persona? Si Jesús muestra la necesidad, tú puedes decir, aquí estoy yo, mándame a mí. ¿Estuviéramos dispuestos como estos misioneros de China de ir a arriesgar sus vidas a compartir el evangelio a las personas que no tienen esperanza? No sé de dónde te encuentras tú este día, pero Dios quiere tener un plan para ti. Él te quiere enviar. Dios siempre tiene algo para nosotros. Y con esto en mente, el título de este mensaje es El llamado del cristiano. Y si me acompañan, por favor, de ponerse de pie y vamos a leer Mateo 10, versos del 1 al 8. Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen afuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Oremos. Señor Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra siempre nos muestra algo para nuestras vidas, Señor. Y esta mañana, Señor, yo quisiera pedir por cada uno de los que están escuchando este mensaje y para mí también, Señor, que nos ayude a ser transformados. Tú tienes grandes planes para cada uno de nosotros, nos amas, Padre, y eso lo queremos para nosotros, Señor.
Queremos que nosotros estemos alineados a tu voluntad, Señor. Sabemos de que tú nos amas. Sabemos de que tú fuiste a la cruz para morir por nuestros pecados, Señor. Y eso, Señor, nos debe de causar que nos movamos, Padre. Porque estamos llenos de amor, de gozo tuyo, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Gracias te damos por esta mañana y te pido que remuevas cualquier distracción que esté aquí enfrente. Y también te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo y que hables, Señor, a través de lo que se va a hablar este día, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Gracias. La primera parte que vamos a ver aquí se trata de la elección de los 12 discípulos, que viene siendo Mateo 10 del verso 1 al 4. Una de las cosas que se me hizo interesante es la clase de los hombres que Jesús seleccionó para representarlo a Él. Los discípulos que Jesús escogió no eran hombres educados. Ellos tenían falta de entendimiento espiritual. Ellos tenían falta de fe, falta de humildad, de dominio propio. Eran miedosos, hablaban de más y se metían en problemas. Eran unos hombres ordinarios. Creo que lo único que tenían en común es que estaban llenos de fallas ellos. Y si tuvieras tú la oportunidad de formar un equipo de evangelizar, ¿qué tipo de hombres escogieras tú? ¿Qué cualidades buscaras en la persona? Creo que tal vez nosotros no escogiéramos a estos tipos de hombres, pero Jesús sí, y eso nos debe dar esperanza a nosotros. Pablo nos recuerda que nosotros somos hechura de Dios, hechos para toda buena obra. No importó las debilidades de los discípulos, Dios los usó para hacer grandes cosas en todo el mundo, y si Dios puede usarlos a ellos, podemos tener la seguridad que Dios nos puede usar a nosotros también. Los discípulos en el principio eran como una esponja que absorbe el agua. Ellos observaban cómo Jesús, cuando Él predicaba en las sinagogas, y cómo Él sanaba a los enfermos, cómo Él sacaba a los demonios. Ellos estaban mirando todo esto. Y se puede decir que la mejor manera que se aprende de Dios es caminando personalmente con Jesús. En Mateo capítulo 10, verso 1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen afuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El llamado que Mateo menciona aquí no es un llamado a la salvación, este es un llamado para ser enviado a predicar, para ser instrumentos de Jesús y hacer lo que Jesús ya estaba haciendo en la tierra. Una pregunta que se me vino a la mente es: ¿qué es la habilidad que ellos tenían para ser instrumentos de Dios? ¿Sería porque tenían talento, porque eran valientes, porque obedecían los mandamientos? No, no es nada de esto. Sabemos de que esto es porque tenían la fe en Jesucristo y ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos mueve a hacer las cosas. Y los discípulos tenían autoridad y poder para evangelizar. Dios le daba este poder. Y en Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero yo creo que a veces nos sentimos incapaces para servir a Dios, y que nuestra palabra y testimonio le hace falta poder. Pero Jesús prometió darnos poder, y su poder es suficiente para hacer estas obras. Entonces confiadamente podemos ir y a compartir el Evangelio, sabiendo que Dios nos llamó para hacerlo. Dios quiere hacer grandes cosas a través de nuestras vidas, como dice en Juan capítulo 14, verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Ahora si vemos Mateo 10, versos 2 al 4, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. En estos versos de aquí miramos de que Mateo decidió de ya no decirles discípulos, pero apóstoles. Esto confirma que ellos ya tenían un nuevo deber. ¿Qué quiere decir apóstol? Apóstol quiere decir enviado por Dios. Estos hombres son los que Jesús considera como su equipo más cercano a Él para el ministerio que tenía por adelante. De la misma manera, nosotros fuimos escogidos para ir a compartir el Evangelio. Esta es la comisión de Dios para nosotros y está en Mateo 28, del verso 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a este punto que creo que los discípulos ya se sentían listos para ir. Ellos eran testigos de todo lo que estaba haciendo Jesús. Y tal vez pensaron, Señor, ya estoy listo, vámonos. Pero aquí miramos de que tenía que haber orden, tenía que hacerse de la manera que Jesús los iba a instruir. Y por eso tenemos las instrucciones que Jesús le va a dar a sus discípulos. Y esto lo vamos a ver en los versos 5 al 15. Las instrucciones de Jesús son directas y son específicas. Jesús instruye qué hacer, cómo hacerlo y con qué carácter y actitud debemos de hacer las cosas. Porque se trata de ser buenos representantes de Dios en todo tipo de situación. Y entonces si miramos las instrucciones, vamos a comenzar a verlas del verso 6 al 7. Y dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo a predicar diciendo, el Rey de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones aquí? Son predicar a las ovejas de Israel. Luego es ir diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y una de las cosas que podemos aprender de esto es de que, ¿por qué primero a los judíos? Porque los judíos eran los que estaban esperando el Mesías. Entonces era necesario que fueran primero a ellos y después a los gentiles. Y esto lo podemos leer también cuando Pablo escribió Romanos capítulo 1 verso 16, donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo crees que a los misioneros, estos misioneros que fueron mandados allá hacia Wuhan, decidieron ir ahí donde estaba esa coronavirus? Dios es quien le pone en los corazones a las personas el deseo de ir enviados. No era una voz audible, era la palabra de Dios y el Espíritu Santo que ayuda a saber a dónde ir. Hay puertas que tal vez por mucho tiempo han estado cerradas, un día de repente se completamente abren. Luego miramos en el verso 8, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces aquí las instrucciones que vamos a ver ahorita es: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. Como estuve explicando de primero con estos misioneros que fueron a Wuhan, ellos llevaban el riesgo de ser infectados con este virus. De la misma manera, estos discípulos, cuando iban a ser enviados, tenían el riesgo de poner manos a los leprosos y ellos tal vez hubieran recibido la lepra, hubieran podido agarrar esa infección. Pero cuando Jesús nos manda, Él nos manda y nos protege. Cuando Jesús le dio el poder y la autoridad, los discípulos no dudaron, ellos sabían que tenían la protección de Dios. Luego también miramos la otra instrucción, que es, dice, gracias recibisteis, dad gracia. La salvación es un regalo gratuito. Y aquí Jesús le dice a sus discípulos que no esperen ser recompensados por el mensaje de salvación. Ellos lo recibieron gratuitamente y hay que darlo de la misma manera. No hay que ser un negocio de esto. No es un ministerio para obtener beneficios personales. Y hay que darle a Él toda la gloria y todo el crédito por la salvación. En versos 9 al 10 dice: no os probáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Aquí prácticamente lo que está diciendo es que no lleve nada contigo. Cuando seas enviado, es Jesús suficiente que va contigo, es el Espíritu Santo que va contigo. No necesitamos otras cosas para mejorar el Evangelio, es solo Jesús. Y este se mira como un acto de fe. Por ejemplo, con estos misioneros que fueron a China, ¿verdad? Dejar todas las comodidades, dejar todas las cosas materiales atrás, porque a veces estas cosas materiales, a veces tenemos cosas que previenen a enviarnos, ¿verdad? Y podemos decir, oh, no vamos a ir porque tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y llenamos de excusas y no vamos. Aquí Dios nos muestra en su palabra que podemos tener la confianza en que Dios suple todo lo necesario. En Mateo 6, verso 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Mucho más que ellas, perdón. Luego miramos en el verso 11 al 12. Dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Aquí las instrucciones que estamos mirando tienen que ver con el hospedaje, ¿verdad? Dónde quedarse y ofrecer paz ahí donde se están quedando. Y esto no se trata que los discípulos fueran a ser servidos ellos mismos en las casas. No era un hospedaje para vacacionar o para buscar comodidades. Era para trabajar un tiempo con la familia, administrándoles, ayudándoles espiritualmente y también ayudando en cualquier cosa que era necesario en la casa. Eran como una parte de esa familia durante el tiempo que estaban ahí. Y esto tiene que ver también con el testimonio que dejamos nosotros. Debemos de ser buenos representantes y hay que ser prácticos, hay que atender las necesidades y hay que hacerlo con sencillez, con humildad y siempre estar agradecidos por todas las cosas. Versos 13 al 15 dice: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros.
Y si alguna no es, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa oh ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad. Y aquí miramos que la instrucción es, si alguno no te recibe, salir de ahí. Pero esto no quiere decir que no tengamos compasión por las personas que escuchan el mensaje del Evangelio y lo rechazan. No es nuestro deber de seguir insistiendo. A veces uno comparte la palabra de Dios, te escucharon y te cierran la puerta. Recordemos que la palabra de Dios dice que una persona planta la semilla y otra persona viene y la riega. Y esto lo miramos en 1 Corintios capítulo 3, 6, donde dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Los siguientes versos que vamos a ver ahora van a ser referente a la persecución, versos 16 al 25. Y si recordamos una vez más que los discípulos en el comienzo solo habían estado observando a Jesús. Ellos no habían experimentado lo que Jesús experimentó cuando Él fue rechazado por la gente, por los escribas y los fariseos. Y ahora Jesús les advierte del peligro que iban a enfrentar. Pero ¿cuál era la reacción de los discípulos a escuchar esto de Jesús? Yo me imagino que a este punto los discípulos se sentían algo de valientes. ¿Por qué? Porque ellos siempre estaban protegidos. Jesús siempre hacía todas las decisiones por ellos. Jesús siempre caminaba con ellos. Jesús era el que era enfrente de todo. Ellos nomás estaban atrás siguiéndolo y observando lo que Él hacía. Entonces ellos no habían realmente procesado cuando Jesús les dijo que van a sufrir, que va a haber problemas, que van a haber ataques. Ellos oyeron, pero no escucharon. Y en Mateo 10, versos 16 al 20, dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregaron a los concilios. Y en sus sinagogas os azontarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando nosotros somos enviados para compartir el mensaje del Evangelio, se predica la esperanza y la salvación, pero también hay que predicar el juicio y la condenación. Y lo que pasa es que cuando lo hacemos, y lo hacemos con amor, pero hay gente que lo rechaza, y esto choca con la gente. Por eso cuando somos enviados, debemos de estar preparados. Tengamos la armadura de Dios, porque sabemos que es una guerra espiritual. El enemigo usa tácticas sucias, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe, no dejarnos engañar por Satanás y siempre usar las palabras de Dios como nuestra única espada. No nos cansemos de hablar de la verdad, porque sabemos que la verdad nos hace libres. Pablo dice que oremos para hablar con poder. En Efesios capítulo 6, versos 19 al 20 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, porque cual soy yo embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar.
El Espíritu Santo nos da las palabras, el Espíritu Santo nos da el poder para cuando estemos hablando en el medio del peligro y donde estemos, ahí está el Espíritu Santo. Y en Mateo 10, versos 21 al 23 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuanto os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y como había dicho anterior, no creo que los discípulos entendieron la magnitud de la persecución, pero esto se trataba de vida o de muerte. Se trataba de que van a venir tribulaciones en sus vidas y que la fe tendrá que ser aprobada. Cuando Dios nos envía a predicar, vienen los ataques de muchas formas, pero resistamos la tentación y hay que tomar cada situación con prudencia, siempre pidiéndole a Dios por su ayuda, cómo lidiar con cada situación. En los versos 24 al 25 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale el discípulo ser como su maestro, y el siervo como un señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si Jesús pasó por pruebas, también nosotros vamos a pasar por pruebas. Esta es la promesa que tenemos también de ser seguidores de Jesús. Pero esto no es para que que tengamos desánimo, porque sabemos que nosotros no estamos solos. Sabemos que tenemos a Dios con nosotros. En el verso 26 al 28 dice, así que no los temáis, porque nada hay cubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Creo que a veces somos llamados a hacer algo que nos incomoda y causa temor. Los discípulos estaban asustados y su enfoque ya no estaba en Jesús, sino en el miedo. El temor de evangelizar tal vez los llevó a cuestionar si de veras ellos eran llamados para hacerlo. Y así es como el enemigo trabaja. Cuando mete una duda en la mente y comienza a trabajar, y el miedo nos lleva a otros pensamientos que no son de Dios. Pablo le recuerda a Timoteo que el miedo no viene de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7 dice, porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le dio el ánimo a Timoteo para que se esforzara a servir y que confíe en el Espíritu Santo ahí en ese ministerio donde lo pusieron. También el apóstol Juan afirma que el amor hace el temor que huya. En 1 de Juan, capítulo 4, versos 17, 18 dice, en esto ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y esa es una de las cosas que nosotros, como seguidores de Cristo, debemos de estar pidiéndole a Dios, que seamos perfeccionados en ese amor, para que nosotros también tengamos confianza, salir y no tener miedo, porque Dios está con nosotros.
Y en Mateo 10, versos 29 al 33 dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquier pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y he aquí cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Una de las cosas que me impresionó mucho en una de sus prédicas de nuestro pastor Barry, dijo esto, y lo que quería compartir también aquí. Dice, tú no tienes una alma, tú eres una alma, y lo que tienes es un cuerpo. El cuerpo, mis hermanos, se va a desgastar, el cuerpo va a caducar, un día nos vamos a morir, pero el valor que importa es el del alma, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 10, versos 34 al 39, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El compromiso de un cristiano puede que cause separación de los que tú amas. Jesús no está diciendo que seamos desobedientes a atender a los que amamos y a nuestras familias. Pero la presencia de Jesús nos manda a tomar una decisión. Cuando levantamos nuestra cruz y lo seguimos, nuestros valores, nuestras metas, nuestros propósitos nos van a automáticamente a separar de las demás personas. Pero Dios nos llama a una misión más grande. Y es esto más importante que cualquier otra cosa. No neguemos nuestra familia, pero recordemos que nuestro compromiso con Dios es más importante. Y algo que dijo R.C. Sproul, que quisiera compartir aquí, me gustó mucho cómo lo puso, dice lo siguiente, dice, la paz de Dios viene en términos que muchos no la quieren aceptar. El conflicto no viene directamente de las manos de Dios, pero viene de la manera en que la gente lo odia o aprecia el Evangelio. Cristo directamente no causa que la familia sea dividida, sino que son los familiares que rechazan el Evangelio que causa la división. Y luego miramos los versos 40 a 42 y dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y aquí estamos viendo las recompensas. Cuando amamos a Dios, ese amor se puede medir de la manera que amamos a otras personas. El ejemplo que Jesús está dando aquí de darle un vaso de agua fría a un hijo de Dios nos muestra que la persona que sirve a los demás también está de acuerdo en el Evangelio. Y el amor de Dios está en la persona. Y el amor y deseo de servir a los demás no espera que le regresen el favor.
Todo el servicio que uno le da a Dios será contado por Dios y tendremos recompensas eternas. En Colosenses capítulo 3, verso 24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y nuestra herencia es estar en la presencia de Jesús en el cielo por una eternidad. Y para terminar, tal vez tú eres llamado para ir como estos misioneros al otro lado del mundo, o tal vez el llamado tuyo es aquí mismo. Pero todos tenemos el llamado de ir y compartir el Evangelio. Recordemos, Jesús no espera perfección en la persona que presenta el Evangelio. Jesús espera que el perfecto Evangelio sea presentado a través de los imperfectos. Y luego en Isaías capítulo 55, verso 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Nuestro Señor Jesucristo vino a cambiar vidas y salvar almas. Una de las verdades increíbles que aprendemos es que Dios desea que seamos parte de su ministerio. Cuando escuchamos su llamado y aceptamos su comisión, caminamos en fe y compartimos el Evangelio con las personas que están perdidas. Nosotros podemos esperar que Dios dé honor a su palabra y salve a los que también están perdidos. Y ese es enviados allá afuera, porque sabemos de que Dios quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Y Dios nos lo va a poner en el corazón al tiempo debido. Oremos, mis hermanos. Señor Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres por cada uno de nosotros, Padre. Señor, esta mañana, Señor, yo te pido que trabajes en nuestros corazones. Tal vez cada uno de nosotros ya sabe eso, o tal vez nos estás mostrando que hay una necesidad y nos quieres llevar a cierto lugar. Tal vez quieres enviarnos a nuestro trabajo, enviarnos a la escuela, enviarnos a cualquier lugar a predicar tu evangelio, Señor. A donde sea que tú nos quieras mandar, Señor, te pedimos que confirmes, Señor, eso, y que pongas tú en nuestros corazones y no temer, no pensar, Señor, porque sabemos que el miedo es del enemigo, Señor. Tú nos amas, Señor, y tú tienes unos planes grandes para cada uno de nosotros y queremos nosotros hacer tu voluntad, Señor. Así que gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, entonces, ¿por qué no se pone de pie una vez más? Y vamos a terminar alabando a nuestro Señor. ¿Cuántos saben que tenemos el poder de Dios? Amén. Así es que si usted ya ha recibido al Señor como su único Salvador, también ha recibido el Espíritu Santo, entonces no tenemos excusa por qué no salir y hablarle a los demás. Amén. Como aprendimos hoy, no lo hacemos nosotros, sino es con el poder de nuestro Dios. Y por eso decimos que Él es todopoderoso. Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande.
no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén, qué bueno saber que tenemos un Dios más grande que cualquier problema, un Dios más grande que cualquier enfermedad. Amén. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Así es, Señor, te damos gracias por ser nuestro Dios grande y maravilloso, fuerte, invencible. Así es, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra y nos enseña que no estamos solos, Señor, en esta batalla. Estamos con el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.